Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar el diseño de este top sugerido por uno de ustedes. Antes, quiero invitarlos que visiten mi blog, kibitamoyoblogspot.com, que me sigan en mis redes, que se suscriban a este canal, compartan este video y me regalen sus lindos likes. Analicemos un poco este modelo que está muy de moda, no solamente como top, también en vestidos. De hecho, el último vestido que subí en la publicación de mi blog tiene un corset basado en este tipo de trazo, ¿sí? Generalmente le dicen corset victoriano, aunque en realidad no es tan parecido a los corsets victorianos, más bien se parece a los corset Tudor. Y veamos algunos ejemplos. Aquí vemos algunos ejemplos de el corset victoriano que tenía mucho ajuste y muchas varillas, ¿sí? Una a cada lado, ¿sí? Como vemos, que además entallaba mucho la cintura, pero también la cadera y cubría el vientre en la parte de la delantera, como vemos aquí. En este también ven que baja casi por encima de donde estaría el pubis. Y en la imagen que está aquí abajo, vemos un corset real, o sea, una chica de la época que tiene una blusa. Vemos que tiene una blusa, por encima viene el corset ajustando el cuerpo y luego por debajo el calzón, que esto era la ropa interior, ¿sí? Iba por debajo del vestido, que tenía varias enaguas y se usaba mucho en esa época el polizón. Era la época de ese tipo de vestido, o sea que la enagua y el miriñaque iba para atrás, se amontonaba toda la tela atrás y no tanto en los laterales, ¿sí? En este caso se trataba de realzar toda la curvatura del cuerpo de la mujer, o sea, busto, cintura, cadera y aplanar el vientre. La idea era justamente ajustar lo más posible la cintura, que se marcara lo más posible y luego que se destacara de esta manera la cadera. Sin embargo, el corset Tudor que vemos de este lado, ¿sí? O isabelino también le dicen, tenía justamente todo lo opuesto. No quería marcar tanto las curvas, ¿sí? Como lo hacía este otro corset. Vemos que como diseño se acerca mucho más a este otro modelo, primero por los tirantes, ¿sí? Vemos que tiene tirantes, aquí vemos en la parte posterior. Es bastante alto, ven que es bastante alto, o sea, no muestra tanto el busto como lo hacía el corset victoriano. Lo mismo pasa en la parte posterior, observen que es muy alto, está por encima de los omóplatos y en realidad termina en la cintura. A partir de la cintura, entonces, el resto del corset, como vemos aquí, ¿sí? O que vemos aquí, tiene que estar abierto, lo tenemos que abrir para que copie luego lo que sería la cadera de la persona. Observen que se parece mucho. Este también está por encima de la cintura. No puede pasar más de la cintura justamente por el formato tan recto que tienen las varillas. En estos casos también muchas veces ni siquiera se hacían recortes, se cortaba toda una pieza entera. Observen este modelo que encontré en la web de un corset Tudor desplegado, ¿sí? Lo vemos desde la parte del revés y podemos observar que son 3 piezas, las delanteras y la parte posterior. Tiene la unión de la costura en los laterales, la parte superior es como más amplia y curva y luego la parte inferior tiene una curva más cerrada, ¿sí? Que sería donde está la cintura. Esta prenda es totalmente artesanal, está confeccionada como se hacía en esa época, ¿sí? Respetando las pautas. Y lo que vemos aquí como líneas, en realidad es la costura que atrapa los cordones que le dan cuerpo justamente a la prenda. Porque la idea de la prenda era sostener, no tanto modelar, ¿sí? En la parte central muchas veces se le colocaba una varilla de refuerzo que podía ser de madera, ¿sí? Como una varilla delgada de madera para mantener aún más erguida
la espalda. Y como vemos en esas líneas curvas, ahí iba el busto, que no tiene ningún tipo de cordón, el busto está liberado. En la parte delantera se bordaban los ojales redondos, ojalillos a mano, y por allí entonces se pasaba el cordón. En algunos casos también esta pieza se cortaba toda entera, doblada sobre sí en la línea de la espalda, y se cortaba al bies. Entonces favorecía aún más la postura y se adaptaba mucho mejor al cuerpo. Estas prendas se hacían totalmente a mano porque en esa época, por supuesto, no existían las maquinarias. No así en la época victoriana. En la época victoriana ya existía la máquina de coser eléctrica. O sea, ya se cosía a máquina. En este caso no, se hacía totalmente artesanal. Y lo que vemos aquí como cortes, en realidad es la costura donde se colocaba el relleno. En ese entonces se pensaba que si la mujer no se colocaba esta prenda, se desmayaba porque era una mujer muy débil, era un cuerpo muy delicado y débil y necesitaba un soporte para poder estar de pie. Se tenía esa idea, ¿sí? De hecho, se usaba este corset aún estando embarazadas. Las mujeres usaban corset siempre. Y observan que en la parte posterior se usaba las tiras atadas, ¿sí? Y los tirantes. Como este corset no tenía ningún tipo de forma de curva, había que cortar el sobrante porque si no, no se adecuaba a la cadera, que siempre es un poco más amplia que la parte de la cintura. Por eso es que parece que tiene una forma curva, aunque en realidad no es así, está copiando el cuerpo. Entonces, este modelo antiguo estilo Tudor tiene más semejanza con el modelo que vamos a desarrollar esta vez. Nuestra prenda lleva varillas, pero en realidad la tela es elastizada, o sea, no tiene soporte interior. Es como si fuera un top con varillas y entonces nos recuerda a simple vista al verle la costura, las nervaduras de la varilla, pensamos en un corset victoriano. Pero la verdad es que se aleja muchísimo de lo que podría ser un corset real victoriano. Observen la cantidad de varillas. Aquí sí usaban varillas, ¿sí? Podían ser metálicas o de hueso. Se usaban muchísimas varillas para darle la forma y sostenerlo. La consulta específicamente para este video fue cómo se le hace la curva, ¿sí?, de este modelo. Y en realidad no lleva curva. Es una línea recta. La curva la da el cuerpo. Pero igual ahora vamos a analizarlo para que puedan entender un poquito cómo llegamos a representar este modelo que vemos en la imagen. Para diseñar entonces este top vamos a hacer uso de los patrones básicos previamente trazados a medida, corregidos, ¿sí? Y en la I que ven en la esquina aquí del video van a poder ver justamente el trazado básico con su manga, aunque en este caso no vamos a utilizarla porque se trata justamente de una prenda sin mangas. Y veamos una característica especial. Como vemos aquí tenemos la pinza trasladada al hombro. Normalmente la pinza en mi patrón está en el lateral, pero para este diseño yo voy a hacer previamente en el básico una transformación. Voy a trazar una línea auxiliar desde la mitad del hombro hasta el vértice de la pinza de busto y voy a cerrar la pinza cortando justamente por esta línea, o sea, vaciándola y copiando en el nuevo papel el patrón de esta manera para entonces simplificar justamente el diseño de la delantera. Comencemos entonces con el trazo de la parte delantera. Voy a tomar de referencia el círculo auxiliar que previamente se ha dibujado en el patrón base y este círculo se traza con el radio de mama, o sea, se coloca aquí un punzón y en el exterior voy a trazar con un lápiz y un cordón, ¿sí?, sujeto aquí en el punzón, voy a girar todo alrededor, o sea, voy a tener el vértice de la pinza de busto como centro de este círculo y el radio, o sea, la distancia que hay desde el vértice hasta la circunferencia, o sea, el radio, va a ser la medida que yo tome desde el pezón hasta el inicio de la mama en el cuerpo y esta medida la tomo con el bra colocado, ¿sí? No tomen esta medida con el cuerpo desnudo. Voy a trazar entonces una
curva, ¿sí? Como vemos aquí, una curva acercándome, tomando referencia este círculo. Aquí estoy por debajo, ¿sí? El escote estoy por debajo del vértice de la pinza de busto. Esto es adusto. Cuanto más abajo está, por supuesto, más escotado. Entonces voy a repetir la curva. Si quieren pueden copiarla tal cual. Yo he bajado un poquito para que no sea tan alto el escote. Y me detengo justamente en esta línea que es la pinza de busto trasladada, ¿sí? Me detengo ahí. No tomo en cuenta el espacio de la pinza y exactamente en la misma posición donde está el círculo auxiliar continúo el escote y vengo hasta aquí. Esto yo lo he hecho porque ya lo he comprobado. O sea, si yo giro el patrón veo que coincide de forma limpia, ¿sí? Entonces, obviamente que esto va a estar sujeto a corrección cuando lo llevemos a la práctica. Por el momento yo les doy esta referencia y recuerden que no necesariamente todos los escotes van a coincidir en estos dos puntos porque claramente no todos los cuerpos tienen este mismo círculo auxiliar, ¿sí? Luego voy a tomar 3 centímetros en la porción final del hombro que coincide con la sisa y voy a darle entonces el lugar del tirante, ¿sí? Aquí llego hasta aquí, quiebro en línea recta y subo y copio la sisa tal cual como está, copio el lateral tal cual como está, pero voy a detenerme 2 centímetros antes de llegar a la cintura y desde allí voy a trazar una línea curva. Esta línea curva pasa, toca la pinza de entalle y muere en el centro del patrón a unos 6 centímetros por debajo de la cintura y aquí le he dado aproximadamente 0,7 a 1 centímetro. Esto es indistinto, es a gusto. Puede también terminar completamente en un solo pico, como ustedes lo deseen, ¿sí? Y este es el trazo inicial, así lo trazaría inicialmente. Y atención, observen que yo en este momento no estoy tomando en cuenta la pinza de entalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pinza de entalle no va a estar colocada en esta posición, la vamos a tomar en cuenta de otra forma. Voy a trazar 2 líneas auxiliares inclinadas, ¿sí? Una a continuación de la abertura de la pinza de busto, ¿sí? Como vemos aquí, no necesariamente tiene que estar en esa dirección, puede estar un poquito más quebrada, eso es a gusto. Y luego desde la sisa, ¿sí? Tomo la parte de la sisa donde está la curva más acentuada. Pero por supuesto puede ir más aquí o más arriba, es a gusto. También podrían ser 2, o sea, esta línea colocarla un poco más arriba y aquí colocar una tercera línea, entonces en vez de 2 líneas auxiliares poner 3. Eso es a gusto, yo estoy copiando el modelo que veo en la imagen, por supuesto. A partir de ahora entonces sí voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. En mi caso, la pinza tiene 2 centímetros. Recuerden que las medidas que les estoy dando son una sugerencia. No necesariamente tienen que ser todos los patrones con estas medidas. Esta persona tiene 100 de busto, 70 de cintura, 100 de cadera, ¿sí? Entonces, no necesariamente, si ustedes tienen más o menos, claramente estas medidas no van a coincidir. Es solamente una referencia para que tengan más o menos una idea de la medida que hay en este trazado, ¿sí? Aquí esta pinza mide 2 centímetros. Normalmente cuando yo hago los corset, ajusto un poco más en la cintura y ajusto un poco más en el bajo busto, ¿sí? Entonces, en este caso no voy a tomar en cuenta el ajuste del bajo busto porque, como vimos en el modelo, la idea no es enmarcar el busto, es todo lo opuesto. Este tipo de corset aplana el busto. De hecho, si una persona tiene mucho busto, este corset no es el indicado. No es el indicado porque no tiene nada que contenga en la parte inferior. Entonces, o el busto se cae o el busto sobresale por la parte superior. Entonces, no sería el más indicado. Pero bueno, guiándonos entonces con la imagen, yo voy a considerar entonces el entalle extra. Le voy a dar 1 centímetro más al entalle. En mi caso, mi pinza medía 2 centímetros, entonces la pinza a partir de ahora va a medir 3. Quiere decir que yo tengo 2 recortes, ¿sí? Y aquí, ven, en este punto es donde estaría la cintura. En este punto yo tengo que restarle los 3 centímetros del entalle para que se ajuste el cuerpo, ¿sí?
Por lo tanto, 1,5 en uno de los cortes y 1,5 en el otro. Además, recordamos que no tengo una manga. Esto es como si fuera una blusa sin mangas. Entonces, aquí tengo que hacer un pequeño ajuste en esta zona para que no se me desboque, ¿sí? En la zona del escote se encarga del ajuste justamente el traslado de la pinza de busto. Vemos entonces en este siguiente paso lo que acabo de explicarles. Entonces voy a robarle al patrón 1,5 en cada uno de los recortes, ¿sí? Como se ve aquí. En el primero va a terminar y va a morir aquí, en el vértice de la pinza de busto, y en el segundo lo voy a terminar cerca del lateral, aquí ven, cerca del lateral del círculo, ¿sí? Lo que rodea en el costado, porque ahí se va a conectar con la otra pincita que está aquí, ¿sí? Con el otro ajuste que es de 1 centímetro, que previamente pensé para justamente la zona que no lleva manga, y para que no se separe del cuerpo hacemos ese pequeño ajuste. De todos modos, cuando yo haga la prueba voy a verificar si es necesario agregarle más ajuste o soltarlo un poco más, por supuesto. De todos modos, estamos trabajando con una tela tejida, o sea, esto no es una tela plana en el modelo. No sé si específicamente tiene elongación, pero no es una tela plana, así que de todos modos, de alguna forma va a ceder en los laterales. Supongamos que ustedes hacen esta pieza y queda aún floja, entonces pueden retirarle un poco desde el lateral, o sea, quitarle ajuste aquí en el lateral, en el entalle, en la cintura, para que ayude, acompañe justamente el ajuste de la prenda, porque la prenda tiene que quedar bien ceñida al cuerpo. Una vez que vacío entonces las pinzas y separo las piezas recortándolas, voy a tener en la delantera 3 piezas para cada lado. Por supuesto, aquí está el centro del patrón, el doblez de la tela. Esta pieza se corta una vez en el lomo de la tela y estas 2 piezas se cortan por 2, ¿sí? Para generar la delantera. En la imagen que me proporcionaron para interpretar el diseño venía también este flat sketch. Este tipo de diseño, este dibujo, esta ilustración de patrón en realidad es un flat sketch, ¿sí? No es una ilustración de moda, y es para que veamos la prenda cómo se vería sin la confección propiamente. Y es aquí cuando la gente ve esta curva, es donde se genera la duda, porque dicen es una curva, y en realidad la curva en este caso, en este dibujo, está demostrando que aquí hay volumen y aquí está ajustado, ¿sí? Porque si lo hicieran recto no sería realista el dibujo. Esa es la idea, lo mismo pasa aquí. Entonces, vemos justamente gracias a este flat sketch podemos ver cómo se resuelve la parte posterior. Asumo que esto es una varilla. No sé si tal vez esto lo que quiere decir es que aquí van los cruces, porque obviamente o tiene el cruce atado o tiene un cierre. Yo lo tomé como un recorte y supongo que aquí en el medio iría el cierre. Y ahora vamos a verlo aquí en el patrón. Vamos a usar exactamente la misma premisa que usamos en la delantera. Voy a hacer un escote desbocado, o sea, voy a llevar el hombro al mínimo de 3 centímetros justo al final del hombro que se conecta con la sisa. Voy a copiar tal cual la sisa como está, el lateral igual, y voy a subir 2 centímetros, o sea, no va a terminar específicamente en la cintura. Voy a trazar una línea recta hasta, inclinada por supuesto, hasta el bajo del lado central, pero elevando 1 centímetro y entrando 1 centímetro. Aquí hay exactamente 1 centímetro cuadrado. ¿Ven? Aquí donde tengo el puntero ahora. El escote lo voy a llevar un poco hacia abajo, ¿sí? Prácticamente está a la altura de la sisa, tal vez unos milímetros más abajo, ¿sí? Aquí voy a dejar liberado, aquí donde estoy poniendo en este momento, el puntero está el omóplato. Como vimos en los modelos antiguos, el corset iba arriba, por arriba del omóplato. En este caso no, va por debajo. Y entonces voy a empezar con los ajustes. Con el mismo concepto que utilicé en la delantera, no voy a tomar en cuenta el trazado de la pinza de entalle original, sino que la voy a tomar para repartirla en 2 cortes. Uno que viene desde la sisa, voy a trazar una línea auxiliar originalmente, y luego de esa línea auxiliar voy a alejarme, voy a abrir, digamos, el patrón 1,5 en la parte inferior y 1 centímetro en la parte de la sisa. ¿Por qué 1,5? Porque como les dije antes,
La pinza en mi caso mide 2 centímetros y le agregué uno más, o sea, ajusté un poco más para que sea 1 centímetro más grande la pinza y esto va a ajustar más la cintura. Hay pinzas que son de 3 centímetros, así que ustedes tienen que verificar si es necesario ajustar más o menos, eso es a gusto. Entonces, luego voy a trazar una segunda línea auxiliar a mitad del recorrido del escote y me voy a alejar de esta línea 0,5 en el escote y 1,5 en la parte inferior, o sea, esta pieza va a quedar liberada de tela, ¿sí? Cuando yo recorte el patrón. Básicamente tengo la parte posterior terminada. Pero ¿qué pasa? De esta forma está lista para colocar un cierre. Pero si ustedes quisieran que tuviera un cruce, ¿sí? O sea, ojalillos y cruce, van a trazar una línea auxiliar a mitad de esta pieza, ¿sí? Y la van a retirar. De esta forma la voy a colocar por un momento. La voy a colocar aquí, así no se ve. Entonces, toda esta parte, obviamente que del otro lado va a ser igual, va a ser espejado, va a quedar libre o desnudo. Ustedes le van a poner ojalillos y van a pasar un cordón. Este tipo de corset permite la espalda desnuda. Si esto se tratara de un vestido de novia, hay que poner una pieza que cubre la piel, ¿sí? Pero este no, deliberadamente buscamos que se vea justamente la espalda. En otros casos, les voy a hacer una demostración, esta pieza desaparece por completo, ¿sí? O sea, hacemos todo el mismo trazado, una vez que lo hicimos al trazado, recortamos y la eliminamos. Y dejamos esta forma así, y queda aún más desnuda la espalda. Esa es otra opción, ¿sí? Yo lo voy a dejar como originalmente estaba, les dejo aquí la marca por si lo quieren recortar. También pueden poner el cierre en el lateral y hacer la espalda toda entera. Entonces, los patrones terminados se verían de esta manera, ¿sí? Tenemos las piezas cortadas. En la parte trasera se corta exactamente por 2, lo que vemos ahora el patrón por 2, y en la parte delantera se corta por 2 estas dos piezas, ¿sí? Y la delantera central se corta en el doblez de la tela, o sea, una vez. Esto es en la tela exterior. Luego tengo que cortar exactamente de la misma forma en la forrería. Esta prenda va forrada, sí o sí, tiene que ir forrada. Y si se tratara de una tela exterior que estira, el forro también tiene que ser una tela que estira. Si no, no tiene sentido. Cuando hagan la prueba, en esta zona, observen aquí, esta zona, vean aquí cómo hay una divergencia de las sombras. Esta zona y esta zona que he visto muy seguido, que esta parte en algunas prendas se vuelca, se da vuelta hacia el exterior y se ve el forro. Cuando sucede esto, esto está grande. Entonces, o hay que acentuar más el corte de la pinza de busto original, o hay que agregarle una segunda pinza auxiliar que ajuste, ¿sí? Porque quedó suelta. Si ya tienen la prenda hecha, lo que pueden hacer es un embebido, un suave embebido mínimo con puntadas muy pequeñas para estabilizar, ¿sí? Ese borde, y luego le pegan una tirita de entretela para que se mantenga en su lugar y luego lo forran. Es otra forma. Revisen claramente eso. Otra parte que puede presentar un problema, ¿sí? Es que si esto es muy largo, cuando se sienta se dobla y se viene hacia arriba. Atención, no lo bajen demasiado porque no tiene estabilidad. Si ustedes quisieran hacer este top para un vestido, ¿sí? Un vestido de gala y no usaran telas elastizadas, perfectamente pueden colocar en la parte interior el armado de un corset. O sea, tendría 3 capas. La tela exterior, la tela de armado y la forrería, ¿sí? Bien, como pudieron observar, no era tan complejo como parece. El trazado realmente es simple. Como siempre les recomiendo que hagan pruebas previamente a cortar en su tela, si no arruinan su tela y no existe la frustración, ¿sí? Mejor ensayar, preparar bien, acomodar, ajustar a su gusto y luego trabajar con la tela real para que entonces sea mucho más fácil la terminación, ¿sí? Bien, entonces la lección termina aquí. Antes de despedirme, les reitero que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, donde pueden encontrar muchos otros top muy interesantes, varios vestidos que tienen la misma línea de este top,
que ustedes podrían adaptar justamente colocándole una falda, convierten este top en un vestido. Que me sigan en mis redes, ¿sí? Les agradezco que vean este video. Además, los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video en sus redes y me regalen sus lindos likes. Bien amigos, hasta aquí llegó esta lección. Si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.